miren, vamos a dedicarnos ahora a meditar un poco. Es una lástima, honestamente, voy a ser franco con ustedes, es una pena que nos acordamos de Jesús haciendo una obra a favor de los hombres, muchas veces solamente cuando es Navidad o cuando son las Pascuas. El resto del año no necesitamos a Cristo. Estamos envueltos en nuestros quehaceres, vamos en el corre-corre de todos los días, y a menos que alguien vaya a parar al cementerio o alguien se casa, entonces ahí nos acordamos del Señor y de la iglesia. Pero después no necesitamos a Dios. Y esto es una cosa que va aumentando a medida que va pasando el tiempo. Estamos insertados en una sociedad que estima que Dios ya no es relevante. Así que pienso que es una ocasión muy importante esta para poder recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y vamos a los que tienen Biblias y los que no pueden compartir con los que están allá al lado de ustedes. Y si no, bueno, me escuchan. Voy a tratar de leer una porción que está ubicada en Mateo capítulo 27. Lo que voy a hacer es presentar una serie, hoy, mañana y el domingo. Hoy vamos a hablar un poco acerca de aquellos que pasan de largo frente a la cruz. Mañana vamos a hablar un poquito acerca del día de la reflexión. Y luego el domingo vamos a hablar de la resurrección de Cristo y cuál es el propósito de esa resurrección en cuanto a nosotros se refiere. En el capítulo 27, versos 32 en adelante, no voy a leer todo eso, voy a leer del 39 al 50, pero más o menos para que se den una idea de qué es lo que está sucediendo. Terminó el juicio y sentencia de Jesús, este carpintero que había conmocionado la sociedad de hace 2000 años atrás en el Medio Oriente. Nos dice el versículo 35, por ejemplo, que cuando le hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos. Y entonces en el verso 39, y comienzo a leer, dice: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijos de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, como los escribas y los fariseos y los ancianos decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y bueno, el verso 46 dice: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es en arameo, por supuesto: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego en el verso 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Padre nuestro, te rogamos que bendigas tu santa palabra. Por favor, aplícala a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta historia que es extraordinaria, que encierra llamados de advertencia, pero también uno de esperanza para aquellos que depositan la fe en Cristo Jesús, resucitado y luego crucificado, resucitado, Señor, y luego ascendiendo a tu santa presencia. Así que, Señor, dirígenos, por favor. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La vida de Jesucristo ha sido y sigue siendo el centro de la historia. Y la verdad, se han levantado una cantidad enorme de hombres importantes en la historia de la humanidad. Hay eventos, hay epopeyas, hay épicas que son acompañadas por hombres de calibre que hicieron marca o hicieron impacto en la sociedad. En nuestras Américas, por ejemplo, tenemos a aquellos que nos dieron la libertad en nuestros países y los recordamos. Pero sin embargo, ninguna de esas personas, algunos
han dejado memorias amargas, ¿no es cierto? Tenemos a un Adolfo Hitler y otros tantos que realmente pasaron a la historia, pero no en las mejores condiciones. Pero nadie, absolutamente nadie, por más que revisemos los anales de la historia, se compara a la persona del Señor Jesucristo. Y tal es así que se han dedicado millones de páginas a través de los 2000 años de historia cristiana, tratando de decir algo acerca de la persona del Señor Jesucristo. En el campo académico, en el campo filosófico, en algunos casos en el campo médico, cuando se trata de estudiar todo lo que fue la agonía de Cristo en el Calvario. Hay eticistas que hablan acerca de Cristo y la enseñanza que preservó. Y en fin, podemos extendernos hablando de la cantidad de áreas que se han dedicado a hablarnos de este Señor. De más está decir que en el ámbito artístico también se ha expresado cosas acerca de Jesucristo, en la pintura, en la poesía, en la escultura, y ahora por supuesto en lo que es el arte cinematográfico se está explotando este tema que gira en torno a la persona del Señor Jesucristo. Su juicio fue el acto más bochornoso que se registró a través de la historia de los hombres. Hay muchos actos que son abominables, pero el juicio de Jesucristo fue algo vergonzoso para esta humanidad donde estamos viviendo. Y es vergonzoso en todo sentido porque encontramos aquí una cantidad de gente que se dedicó y se entregó a una farsa pública, llevando a la condena a un hombre que era totalmente inocente. Si nosotros miramos un poquito en el contexto del pasaje, durante el proceso en el cual se sentenciaba a Jesús, Mateo, que por cierto está escribiendo después de todos estos eventos, nos dice en el versículo 22, recopilando otra vez todo lo que había sucedido, nos habla de Pilato. Y Pilato era el gobernador que representaba a Roma. Jerusalén y todo el pueblo judío estaba bajo una dictadura imperial, que fue la de los romanos. Y Pilato tenía en este caso la función de mantener la ley y el orden en nombre de Roma. Y por el otro lado, en estos casos, como el que se menciona aquí en el supuesto caso de Jesús, era de oficiar como juez en nombre de la corona. Y entonces Pilato, nos dice el verso 22, que dijo, sacando a Jesús a la multitud, dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pues ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante de ellos. Y escuche bien lo que va a decir ahora, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Tomen nota que estamos en un juicio y se está aplicando una sentencia. Y el juez que representa a Roma le está diciendo a las multitudes, me lavo las manos con relación a este hombre justo. Allá vosotros. Arréglense ustedes con este caso. Esto es algo sorprendente, porque si este hombre está oficiando como juez y después de haber revisado el caso, llega a la conclusión de que el que es acusado es justo, lo correcto y lógico sería que se ponga a este hombre en libertad, ¿o no? Eso es lo que, digamos, una mente mediana puede llegar a concluir. Si nos vamos más adelante, en el verso 26 dice, entonces, con relación a este justo, dice, les soltó a Barrabás. Barrabás, ahora no tenemos tiempo para explorar este personaje oscuro, era un asesino, había cometido varios delitos contra algunos romanos y entonces por eso había sido sentenciado a muerte, tenía que ser crucificado. Y lo interesante es que Pilato le pregunta a la gente a quién quieren que le suelte. Esa era la costumbre que tenían de soltar en esta época de la Pascua a una persona que estaba directa al patíbulo. Y el pueblo entonces, sabiendo que Jesús es justo, dice, suéltennos a Barrabás y maten al justo. Otra vez, dice, entonces le soltó a Barrabás. Y escuche esto, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado.
Vuelvo para atrás. Este hombre declaró a Jesús justo. ¿Por qué lo azota? ¿Por qué lo castiga? ¿Con qué criterio se destroza el cuerpo de Jesús? Y luego, por supuesto, se lo entrega para que la chusma entonces actúe en una forma flagrante, crucificándolo en una forma tormentosa. ¿Era inocente Pilato? Me lavo las manos y soy inocente de la sangre de este justo. ¿Realmente era inocente este señor que tenía que emitir juicio? El apóstol San Juan también escribe algo, los 4 evangelistas escriben acerca de la crucifixión. Y Juan va a indicar un detalle que no nos lo da mejor dicho Mateo. En el capítulo 18 de su evangelio, dice, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Tomen nota de eso. Después de haber revisado el episodio, no he podido encontrar absolutamente una sola causa contra este señor, ni un delito. Y en el capítulo 19, verso 6, agrega también, cuando le vieron los principales sacerdotes, y este es Juan el que está relatando esto, y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. ¿Qué diría la sociedad contemporánea si agarramos a una persona y actuamos con él en la forma en que se estaba actuando con la persona de Jesús? Ustedes se podrían imaginar el escándalo público que se armaría con semejante acto de injusticia. Volviendo a Mateo, la esposa de Pilato trató de interceder para que su esposo no cometa un error tan grave como el que había cometido. Allá en el versículo 19, estando Pilato sentado en el tribunal interrogando al detenido, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y esto también nos da un poco de información, porque acá tenemos a esta señora que probablemente sabía quién era Jesús. Cuando se sentaban a cenar con el marido, sin duda que Pilato le habrá comentado, tengo a un reo que me traen los judíos y que está acusado de sedición. Francamente no sé qué hacer con este caso. Y entonces la señora se ve que estuvo ponderando en esta situación y tal es así que cuando se fue a dormir no pudo descansar. Le mortificaba en su conciencia este caso, viendo que este Jesús de quien todo el mundo hablaba, que había hecho bien a la gente, les había alimentado, había sanado enfermedades, había predicado el reino de los cielos. En ningún momento habló de sedición contra Roma, sino lo que habló es buscar a Dios. Y esta mujer no pudo quedarse tranquila, y es por eso que no podía descansar y le dijo a su marido, no tengas nada que ver con este justo, por favor. Pilato lo que hizo, como hacen muchas veces los maridos, este es un grave error, no tomó nota de lo que decía su esposa. Y lo que hizo es vender su integridad condenando a un hombre inocente. Nadie, ni una sola persona fue inocente. Pilato, lavándose las manos, pensó que podía cepillarse el caso de encima, la responsabilidad que caía sobre él. Todos los escribas y fariseos y toda la chusma que pedían la crucifixión de este hombre inocente eran responsables de ese delito. Cada persona que estuvo en ese momento era responsable o carecían de toda inocencia de lo que estaba pasando, de este acto barbárico del linchamiento de un hombre justo, inocente, del cual no encontraron una sola falta para acusarle. Lo que llama poderosamente la atención en todo este cuadro es la actitud de Jesucristo. No dijo absolutamente nada. Tenía todo el derecho de levantar su voz y pedir un reclamo, incluso apelar a Roma. El apóstol Pablo, cuando era acusado falsamente, en una ocasión, nos dicen los libros de los Hechos, apeló. Como ciudadano romano apeló su causa. Jesús no era ciudadano romano. No pudo apelar a nadie. Ni siquiera abrió su boca pidiendo que la justicia de Dios se manifieste en ese caso. Y nos preguntamos, ¿pero por qué? Cuando tenía todo el derecho
de protestar contra un caso ilegítimo, una causa que no correspondía. Y bueno, Mateo en el capítulo 9 nos registra unas palabras que Jesús indicó que nos dan un poco de luz por qué Jesús no actuó en favor de su persona. En el capítulo 9, verso 21 dice: comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, tomen nota de eso, necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Lucas encara también la misma situación, otra vez diferentes perspectivas del mismo caso, y nos dice, por ejemplo, que Jesús, hablando a los discípulos, les indicó: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, es decir, a los romanos, a los no judíos, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le haya matado, le matarán, mas al tercer día resucitará. En el capítulo 9, Lucas indica otra vez las palabras de Jesús diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y entonces va a agregar algo que nos toca a nosotros. Dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De más está decir que nadie lo estaba siguiendo a Jesús cuando estaba en el proceso judicial, delante de Pilato y toda la chusma, que lo condenaban a muerte. Jesús dijo: es necesario. Y ahí está la respuesta dada por el Señor del por qué Él no abrió la boca. Era necesario que la salvación de nuestras almas se efectuara a través de su sacrificio, de su condena. Él fue a la cruz para que nosotros no tengamos que padecer por causa de nuestros pecados. Y eso es lo que estamos recordando o evocando en el día de hoy. Cuando aquella oveja inocente fue clavada en un madero para que nosotros no tengamos que pagar por nuestras culpas debido a nuestros delitos y pecados. ¿Qué actitud tienen las personas a través de la historia con relación a la obra de Cristo hecha en la cruz? Quiero que piensen un momento. ¿Qué actitud tenemos nosotros frente a esa obra? Y curiosamente, el hombre de hoy, del siglo XXI, no ha cambiado mucho en su manera de proceder en cuanto a este acto bochornoso. Nuestra indiferencia, nuestra despreocupación por las cosas de Dios es evidencia clara de que el hombre sigue con la misma actitud que tuvieron aquellos hace 2000 años atrás en un lugar del Medio Oriente. Mucha gente muestra una total indiferencia, una actitud de frialdad que es increíble. Al verso 39, observen ustedes que dice: y los que pasaban injuriaban meneando la cabeza. No hubo ni una sola persona, incluyendo a sus discípulos. Pedro, durante el arresto de Jesús, había dicho, en fin, en un arrebato, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a un oficial que venía a arrestarlo a Jesús. Y el Señor dijo: estoy dispuesto a morir contigo. Y resulta de que aquí tenía la oportunidad para probar sus palabras. Ni siquiera Pedro, que estaba dispuesto a ir al patíbulo, según él, Jesús le dijo: me vas a negar. Y ciertamente que lo hizo. Pero ahora podría haberse vindicado, decir: Señor, tú me dijiste que 3 veces te iba a negar, pero aquí estoy, al pie del cañón. Lo que a ti te hagan, yo lo voy a padecer. Tú llevas la cruz y yo voy a cargar la cruz contigo. Y si me cuelgan, a mí me cuelgan al lado tuyo. Pero tú y yo somos inseparables. Ni siquiera Pedro apareció para decir: momentos, señores, yo tengo algo que decir a favor de este acusado. Nadie. Absolutamente una persona que pudiese decir: señores, este es un hombre justo, abramos el caso otra vez y paremos con este linchamiento.
¿Saben una cosa? La gente de hoy sigue pasando de largo delante de esa cruz. No somos diferentes. Cuando miramos a la sociedad, todavía seguimos pasando y meneando la cabeza. No me vengan con estas tonterías. Esto de Cristo en la cruz, un mito, una fantasía. Y yo me pregunto, ¿qué pensará Dios desde lo alto cuando ve la actitud de la sociedad contemporánea, haciendo exactamente lo mismo que hacía aquella chusma hace 2000 años atrás? ¿Estás pasando de largo? ¿Estás meneando la cabeza como aquella gente? Ponte a pensar un momento en silencio en eso. Encontramos a 3 elementos envueltos en todo el proceso que tuvieron la misma actitud. En primer lugar, la sociedad, que pasó de largo procurando injurias en detrimento del Señor. Otra vez, verso 39, miren su Biblia. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y tomen nota, esto es muy importante, noten que no dice, y de los que pasaban algunos le injuriaban, porque eso cambia completamente el cuadro. Es decir, trataría entonces Mateo, después de evocar todo lo que había sucedido, decir, bueno, ¿saben qué? Ustedes, los lectores del Evangelio que les mando, había algunas personas allí entre la multitud que se portaron bien. Pero no, noten que mete a todos en la bolsa. Todos los que pasaban meneaban la cabeza. Y luego dice que todos los que pasaban le injuriaban a Jesús. Y este es un término bastante fuerte. En la traducción, la palabra está bien, en nuestras traducciones hispanas. El término en griego es blasfemeo, que es de donde deriva nuestra palabra blasfemia. Y blasfemia quiere decir, ¿no es cierto?, como dice acá, injuriar, calumniar, vituperar contra una persona. Sin embargo, hay varias palabras que en griego se pueden usar para hablar de injurias. Por ejemplo, cuando se habla en el versículo 41 de escarnecer a Jesús por parte de los escribas y fariseos, es otra manera de injuriar, pero es otro término diferente. Pero Mateo, cuando revisa toda la historia y comienza a escribir el evangelio suyo, por supuesto, usa la palabra blasfemeo, que quiere decir blasfemaban contra Jesús. Y lo que está tratando es de darle cierto sentido teológico, porque blasfemar es cuando se trata de una figura sagrada, de algo que tiene conexión con Dios. Y Mateo lo que está diciendo es, la gente lo que hacía era blasfemar contra el Dios encarnado, aquel que vino a dar su vida para la salvación de los hombres. A eso se refiere entonces con le injuriaban, le blasfemaban. Y noten ustedes, verso 40, blasfemaron diciendo mentiras a las afirmaciones de Jesús. En el verso 40 dice que ellos lo acusaban diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas. Y esta es una brutal mentira. Jesús jamás dijo semejante barbaridad. Jesús nunca dijo que iba a destruir el templo y lo iba a levantar en 3 días. Esto tiene que ver, para irnos un poquito para atrás en el proceso judicial, si ustedes se van al capítulo 26 de Mateo, van a notar de dónde nace esta flagrante mentira, esta acusación falsa que hacen contra el Señor. Estaban desesperados tratando de encontrar algo con qué acusarlo, con qué pegarlo en la cruz. Pasaron varios testigos. Verso 59 del capítulo 26 dice, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús, y la razón es para entregarle a la muerte. Tomen nota lo que dice Mateo, buscaban no testimonio sino un falso testimonio, porque no había ningún testimonio que pegara. Así que trataron ahora los supuestos clérigos de la época de encontrar alguna cosa que fuera justificable, que Pilato o la autoridad de Roma llegase a creer, y que esto tenga el peso para acusar y en definitiva mandar al patíbulo a este hombre inocente. Dice, y no hallaron ese testimonio falso, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Así que pasaron una lista de personas trayendo sus inventos, sus historias. Los del clero estudiaban el caso y decían, esto Pilato no se lo traga, esto no va a funcionar.
porque las evidencias no empardan, no encajan con estas mentiras que están presentando estos falsos testigos que estamos buscando. Pero al fin encontraron a un par de ellos que sí podía funcionar. Dice, al fin vinieron 2 testigos falsos y que dijeron, este dijo, y toma nota esto, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ahora, ¿por qué este falso testimonio tuvo peso y no tuvieron los otros falsos testimonios? Tomen nota, pasaron varios, otra vez, rebobinemos un poco la cinta, dijeron unas cuantas mentiras y todos iban pasando. Llegaron 2 falsos testigos y presentan esta acusación, que es una mentira, pero en esa sí vieron algo que podía servirles en este caso. Y la razón es porque Jesucristo, había cierta verdad en estas palabras. Jesucristo había dicho en una ocasión, en el capítulo 2 de Juan, estas palabras. Le respondió Jesús a los discípulos, y les leo ese versículo, y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y lo que estaba sucediendo con esas palabras, Jesús, es que estaba siendo acusado por los escribas y fariseos. Y lo que les dijo es, destruyan este cuerpo, este templo, su persona, y en 3 días lo levantaré. Lo que hicieron entonces es usar esas palabras mismas de Jesús, sacadas completamente de su contexto, y dijeron, Jesús dijo, voy a destruir el templo en lugar de este templo, refiriéndose a su persona. Y por supuesto todo el mundo aplaudía, diciendo, pero sí, nosotros escuchamos que Jesús dijo eso. Y por supuesto esa historia fuera de contexto agarró vuelo e inmediatamente fue acompañada de todos los que le acusaban hasta llegar a los oídos de Pilato. Blasfemia. La sociedad entera se agarró de una mentira. Jesús jamás dijo semejante cosa. Es una lástima que todavía hoy se dicen muchas mentiras acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y lo triste del caso es que la sociedad va por ahí creyéndose esas mentiras. Y esto es algo que algún día vamos a tener que darle cuenta también al Señor. Blasfemaron también menospreciando su obra de salvación. Versículo 40, fíjense en sus Biblias. Diciendo, tú que derribas el templo en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo, le dicen al Señor. Y si se van hasta el versículo 42, ahora los del clero le dicen, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Así que en este caso acusan al Señor Jesucristo y hacen mofa de su mensaje de salvación, la necesidad que había de venir a morir por los hombres que se acerquen al Señor, y todo esto por supuesto por causa del pecado. Blasfemaron también o menospreciaron su naturaleza divina. Nos dice allí, por ejemplo, en el versículo 40 al final, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los escribas y fariseos decían otra vez, se salvó, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Luego dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere. Si realmente Dios está con él, pues entonces que busque a ese Dios y que Dios lo saque de este problema engorroso. Se burlaban de la divinidad del Señor Jesucristo. No solamente el clero de la época pasó de largo ante la cruz. Fíjense en el versículo, o mejor dicho la sociedad, pero el clero mismo pasó de largo delante de la cruz. Verso 41 y 42 dice, de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos, los teólogos de la época. Dice, y los ancianos, los que dirigían y orientaban al pueblo de Israel hacia las cosas de Dios, dice, se burlaban de él diciendo, a otro salvó, a sí mismo no se pueden salvar. Se burlaban de Jesús, escarneciéndole, vituperándolo, menospreciaban su poder, no llegaron a entender que Jesucristo ciertamente tenía poder para sanar a las personas, para multiplicar los panes, pero también tenía poder para salvar a las personas. Y ese poder tenía que manifestarse yendo a la cruz y eventualmente levantarse de los muertos, pero ellos no pudieron entender esta realidad. Y como si esto no fuese ya, pienso yo, suficiente en este acto
público de bochorno. Los delincuentes pasaban de largo al mensaje de la cruz. Los delincuentes. Nos dice allí en el verso 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Eventualmente uno de ellos, nos dice un evangelista, que pegó la vuelta. Y nos dice la Escritura en el Evangelio de Juan que uno de los ladrones reprendió al otro del otro lado diciendo, ¿por qué no cerrás la boca? Que estamos acá frente, nosotros estamos pagando por nuestros delitos, pero este no hizo absolutamente nada. Y luego le implora que se acuerde de él, y Jesús nos da un mensaje hermoso allí. Dice que le da el perdón a este hombre. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le indicó el Señor. Qué lindo mensaje. Yo siempre digo que en esa cruz es donde se representan todo ser humano. En el centro de la historia está Jesús, y están aquellos de un lado que deberían morir en la cruz, pero Jesús dice, por haber puesto nuestra fe en Él, dice, estarás conmigo en el paraíso. Pero luego está el otro sector de la humanidad que dice, a mí no me importa, y mueren condenados en sus pecados. Lo curioso de todo esto es que al fin y al cabo ellos culpan en última instancia de la incredulidad que estaban experimentando a Jesucristo. Dicen, otra vez, miren qué curioso es esto, dice, si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Si acá hay algo que va a resolver el asunto, tenemos que ver un milagro, tenemos que ver un fenómeno. Jesús tiene que solito salirse de los clavos y bajar de la cruz, y entonces vamos a creer en Él. Ya les voy a mostrar el domingo que Jesús eventualmente se levantó de los muertos y aún así no creyeron en Él. Así que aunque Jesucristo se hubiese desprendido de los clavos, estos hombres jamás hubiesen creído en Jesús. Hubiesen buscado algún tipo de explicación, que hubo alguna confabulación, que los clavos realmente no fueron clavados en su carne, que los romanos habían sido de alguna forma sobornados para que no mataran a este señor y por eso se vagó. Se hubiesen buscado alguna historia para tratar de justificar algún acto milagroso. Y por cierto, insisto, si Jesús hubiese bajado de la cruz, ninguno de nosotros estaríamos hoy disfrutando la salvación y la vida eterna. Al final nos dice el versículo 46, Jesús clamó estas tremendas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? He leído a muchos comentaristas y escritores tratando de extraer o exprimir los misterios de esas palabras de Jesús. Y cuando dice, ¿por qué me has desamparado? Ese momento en que de alguna forma se rompe la relación del Padre con el Hijo. No hay un solo versículo en el Nuevo Testamento que explique qué sucedió en la intimidad de la divinidad. Los escritores inspirados por el Espíritu Santo nos hunden, nos sumergen en los episodios que tuvieron que ver con la crucifixión. Se nos introduce en los momentos íntimos de oración al Padre en el Getsemaní. Pero en este caso no hay un solo escritor que pueda explicar qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Dios selló ese instante, ese momento íntimo entre el Padre y su Hijo que estaba dando su vida por nosotros, para que nosotros no sepamos qué es lo que sucedió en el Consejo Celestial. Y debemos dejarlo así. Tenemos que honrar ese silencio. Tenemos que dejar ese momento íntimo cuando Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Lo único que sabemos es que Dios desamparó al Hijo para ampararnos a nosotros y darnos la vida eterna. El profeta Isaías escribió unos 700 años antes de estos acontecimientos. Y este hombre dirigido por Dios nos da más o menos la razón del por qué Jesús tuvo que ir a morir a la cruz. Y voy a leerte estos versículos. Y quiero que vayas pensando qué lugar ocupas en ellos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Te das cuenta por qué Jesús dijo es necesario? Era una tremenda y urgente necesidad. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y yo me pregunto, ¿y usted qué hará? ¿Pasará también delante de esa cruz? ¿Delante de esta fecha en la que evocamos otra vez el mismo suceso que nos relatan los evangelistas? Y pasaremos delante de esa fecha, delante de esa cruz, meneando la cabeza y quizás injuriando a Jesús, diciendo, yo no necesito tu salvación, yo no necesito tu sacrificio, yo puedo pavimentar mis propias avenidas al cielo, si es que me interesa el cielo, si es que creo que existe un lugar semejante. ¿Qué creen ustedes que pensará Dios el Padre cuando actuamos en esa manera? Cuando despreciamos una obra tan hermosa hecha por Jesús a favor de todos nosotros. Una misa no nos acerca a Dios. Un objeto religioso no nos acerca a Dios. El hecho de creer en Dios y en Cristo tampoco nos acerca a Él. Tenemos que pasar por la cruz y tenemos que doblar nuestras rodillas y aceptar la salvación que Dios nos está ofreciendo en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y entonces podremos ser depositarios de la seguridad de la salvación y la vida eterna. Y para terminar, nos damos cuenta entonces, como conclusión a lo menos, de tres cosas importantes que quiero que lleves en el corazón. Uno, la crucifixión de Cristo fue un acto brutal de injusticia humana. Y por cierto, cada vez que nosotros le damos la espalda a esta historia, continuamos actuando en una forma brutal contra el sacrificio del Señor Jesucristo. Constantemente vemos las cortes reavivando casos que han quedado archivados, considerando que se ha acusado a una persona injustamente. Se hacen largas apelaciones, costosas, que llevan años, para devolver la inocencia a aquel que fue acusado injustamente. Y tenemos un acto que grita en silencio por 2000 años, para que se abra el caso otra vez y se declare la inocencia de Jesús. Y ya pasan 21 siglos y todavía no se levanta una voz que abra otra vez los libros. La sociedad sigue condenando a Jesús, el perfecto y transparente Hijo de Dios. Dos, la crucifixión de Cristo puso de manifiesto la condición deplorable de la humanidad. Si nosotros pensamos que el pecado no es grosero, basta con mirar la cruz para que nos demos cuenta de la oscuridad del pecado humano. Dios no tuvo otra solución para salvarnos a nosotros que enviar al unigénito al Calvario para salvarnos. Y eso nos muestra es la gravedad, lo profundo, lo tóxico del pecado en la naturaleza humana y en toda la creación. Y es por eso que Dios nos está dando la oportunidad de que podamos tratar o dejar a Dios tratar con nuestro pecado a través de la persona del Señor Jesucristo. Y por último, la crucifixión de Cristo fue necesaria para que se manifieste la justicia de Dios por el pecado humano. No pases de largo. No pases meneando la cabeza. No te olvides de este día. Mi gran temor, y estaba orando desesperadamente hoy en mi oficina, rogando, Señor, toca estos corazones. Que no llegue el lunes y nos hayamos olvidado de lo que Cristo hizo por nosotros. Ojalá que hoy estemos en esta iglesia porque Dios nos trajo para que escuchemos y recordemos el valor de la muerte de Cristo. Y que no simplemente partamos ahora a tomarnos un café, mañana tal vez irnos de vacaciones
y olvidarnos para el lunes de que esta fue la Semana Santa y volvamos a la rutina de todos los días, meneando la cabeza, pasando delante de la cruz como pasaban todos los demás. Dios no quiere que hagas eso. Dios quiere que tú te claves en esa cruz allí delante de Cristo y las lleves en tus hombros, siguiéndole a Jesús todos los días, viviendo para su gloria. Mi deseo es que este mensaje de la Pascua pueda perforar en tu alma y puedas aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal en el sacrificio que Él hizo por tu vida, para que tus pecados sean juzgados en ese madero, en la obra excelsa de nuestro bendito Señor, Cristo Jesús. Ojalá que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos ayude a aferrarnos de esta realidad. Vamos a orar. Padre nuestro, vivimos en un tiempo donde la gente en algunos casos ignora esta historia. Hay muchos que hoy están divirtiéndose por ahí. Este día es un día de vacaciones, es un día de fiesta. Solamente es un día de fiesta para aquellos que te han aceptado como Señor y Salvador. Es la celebración de nuestra salvación. Pero para el mundo es un día de luto. Es el día que la humanidad decidió vomitar al Salvador, burlarse de tu Hijo, aquel que entregó su vida, no que fue tomada, y que la dio porque era necesario. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Padre mío, si hay aquí en este lugar alguna persona que todavía no te conoce, que no ha entregado su vida a Cristo Jesús, te ruego en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo que abras su corazón y que permitas que las palabras de Mateo entren en su alma y pueda ver en esa cruz su salvación y vida eterna. Y a nosotros que te conocemos, ayúdanos a caminar con fidelidad y gratitud por el alto costo que implicó nuestra salvación. Que podamos vivir vidas dignas, que podamos tener reverencia por tu santa palabra, que podamos tener temor al abrirla y meditar en ella, y que podamos cumplir el propósito de hacer conocer este mensaje de amor y esperanza a un mundo que tanto lo necesita. Gracias, Señor, por haber dado tu vida a nuestro favor. Te honramos y te damos gloria desde ahora y para siempre, en el nombre de Cristo. Amén.